En el siguiente programa se va a poder comprobar cómo bajo estas líneas de código ustedes van a poder convertir un número en el sistema decimal a un número para a un sistema de numeración de cualquier base, desde base 2 hasta base 36, porque como les había dicho en los anteriores videotutoriales, ahora voy a estar considerando todas las letras del abecedario para asignar el valor. Ya saben, A es igual a 10, B es igual a 11, C es igual a 12, D es igual a 13. Tal como lo hacen, por ejemplo, cuando quieren hacer la conversión del sistema decimal al sistema hexadecimal, que es un sistema de numeración de base 16. Y también voy a considerar los valores decimales. Y como decimales y negativos. Como estoy haciendo todas estas adiciones para que el programa ya quede muy completo, por lo tanto también es necesario que se consideren variables tanto tipo enteras como tipo flotantes para considerar decimales y tipo char para considerar a las letras. Pero a pesar de ello, este programa sigue la misma lógica matemática que el mismo programa por medio del cual ya hicimos en los videotutoriales anteriores la conversión de un sistema decimal a un sistema binario. Es la misma lógica matemática. Vamos a empezar. Entonces yo tengo lo siguiente. El usuario, por medio de esta línea de texto, yo le estaría pidiendo al usuario que me dé un número, ya sea un número en el sistema de base 10, un número en el sistema decimal, ya sea un número entero, un número con números decimales, valga la redundancia, o ya sea, no importa que sea positivo o negativo. En el caso de que el número sea positivo, no le vamos a hacer ningún arreglo al número. En el caso de que el número sea positivo, el número dado por el usuario, no le vamos a hacer ningún cambio al número. En el caso de que el usuario dé un número negativo, entonces lo vamos a multiplicar por un -1 y es así tal y como lo vamos a analizar. Pero no olvidando que en ese caso el valor que inicialmente h era igual a 1 va a ser igual a 2. Al rato les voy a explicar para qué sirve este cambio en caso de tener números negativos. Ahora se establecen más líneas de código, por medio de las cuales al igual que en los videotutoriales anteriores, se pide al usuario que especifique la base para la cual quiere hacer la base del sistema de numeración para el cual quiere que se haga la conversión. Como les digo, una base que va desde mayor a desde 2 o mayor a 2 hasta 36. Es por eso que estas condiciones abarcan esos números desde 2 hasta 36, los cuales fijamos ese límite por medio de estos comandos if. Ahora, al igual que en los videotutoriales anteriores, nosotros establecemos una instrucción for que nos va a permitir acercarnos al valor dado por el usuario. Nos va a permitir manejar potencias cuya base corresponderá a la base dada por el usuario que se asignará a la variable z, de tal forma que el valor de esas potencias más se acerquen a la variable a sin pasarse de ella. Y cuando ya no se cumpla la condición, entonces el valor del exponente c, vamos a tener el valor del exponente c que va a elevar a la base justo para darnos un valor inmediatamente inferior a la variable a, siendo que el siguiente valor que considera el ciclo for ya se estaría pasando de él. Y como sí lo va a considerar a pesar de que ya no se lleva a cabo el último ciclo de for, nosotros tenemos que disminuir esa unidad por medio de esta comando, el que ustedes pueden visualizar aquí. Ahora, siguiendo la misma lógica que en los problemas anteriores, muy bien, antes de pasar con explicar la misma lógica que ya se ha explicado en los videotutoriales anteriores, en caso de que el usuario nos haya dado un valor negativo, aquí yo tendría que h va a ser igual a 2, a diferencia de que fuera un valor positivo, donde h se mantiene como 1. Entonces, con h igual a 2 se imprime un número negativo, que sería el cambio que tendríamos con respecto a los videotutoriales anteriores. Ahora el número que estamos haciendo la conversión es un negativo. En caso de ser un positivo, no se agrega este negativo. Ahora, yo tendría el último exponente, por medio de esta línea, el último exponente
sí, el último exponente, el último valor del exponente que me permite tener un valor de d tan cercano a, pero sin pasarse de él. Y a partir de este valor de d, nosotros vamos a estar multiplicando, a partir de este valor de d, nosotros vamos a estar multiplicando, ya sea el último valor de d que les he mencionado por 1, por 2, por 3, por 4, dependiendo el sistema de numeración al cual se quiere hacer la conversión. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de numeración de base 5, sería desde 0, 1, 2, 3 hasta 4. Si yo tuviera un sistema de numeración de base 13, yo tendría por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9, por A que es 10, por B que es 11, por C que es 12. Si yo tuviera un sistema de numeración de base 22, yo tendría por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 6, por 9, por 10, por A que es 10, por B que es 11, por C que es 12, por D que es 13, por E que es 14, por F que es 15, por G que es 16, por H que es 17, por I que es 18, por J que es 19, por K que es 20 y por L que es 21. Es decir, se va respetando las cifras que corresponden a cada sistema, a cada base de los sistemas de numeración correspondiente. Y en caso de que nosotros nos pasemos de... En caso de que... Aquí está. Ya. En caso de que nos pasemos de i igual a 5, permítame tantito, déjenme identifico, ya está. Aquí está de for, j igual a menos 1, punto. Ya está. Todas esas instrucciones. Ya. Por un momento estas instrucciones me hicieron dudar, pero ya me acordé que estoy considerando números decimales. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un número decimal, en efecto, j que es igual a i, pero ¿quién es i? Permítanme, i es i por más d. A ver, i es la variable, ya me acuerdo. I es la variable que se ha designado como 0. Entonces i tenemos a un 0. Por lo tanto, j va a ser igual a d. Y cuando nosotros tenemos números decimales, ¿qué va a ocurrir? Nosotros sabemos que tenemos números decimales cuando d está elevado a un número negativo. Es decir, por ejemplo, 4 a la menos 1, 4 a la menos 2, 4 a la menos 3. Esos números son decimales. Porque 4 a la menos 1 es 1 entre 4. 4 a la menos 2 es 1 entre 16. 4 a la menos 3 es 1 entre 64. Entonces, cuando yo por primera vez tengo que el valor de d que se va a asignar a j es un número decimal, porque j es menor a 1, entonces se va a imprimir el puntito que me va a permitir saber que tenemos un número decimal. Y a su vez, a i se le va a asignar un valor igual a 5. ¿Por qué? Porque yo quiero que a partir de este momento no vuelva a ser i o j menor a 1. Y el hecho de que por primera vez que imprimimos el puntito i sea igual a 5 nos impide que para los siguientes ciclos de for imprimamos un punto con el fin de evitar tener un número incorrecto, porque ese punto estaría ya marcando los decimales y no hay otro punto a partir de ese mismo. Muy bien, ahora sí. Cuando nosotros estamos multiplicando nuestra d, que para valores de c positivos corresponde a números enteros y para valores de c negativos corresponde a los decimales, que ya también se van a estar analizando, nuestra d se va a estar multiplicando por diferentes valores de e, que por medio de este comando de for estaría multiplicándolo por 1, por 2, por 3 y así hasta el límite del sistema de numeración cuya base ha sido definida por el usuario, tal como lo había explicado anteriormente. Entonces tenemos el valor de potencia de d, que va a ser multiplicado por 1, por 2, por 3 y se va a detener hasta que más nos acerquemos al valor de a dado por el usuario, tal como lo especifican estas líneas de código. Siempre y cuando a sea menor a f, se va a cumplir esta condición, donde siempre y cuando a sea menor a f,
entonces se va a cumplir esta condición, donde a e, el último valor de e, se le va a disminuir un -1. Bien, ¿por qué se le disminuye un -1? Porque recuerden que los sistemas de numeración, por ejemplo, de 0, un sistema de numeración de base 4 va de 0 a 3, es decir, el último dígito se le tiene que disminuir un 1. Un sistema de numeración de base 5, su último dígito antes del cambio es 4. Sistema de numeración de base 8, su último dígito antes del cambio es 7. Esa es la razón por la cual está la resta de un -1. Y de hecho, si se han dado cuenta, en todos los programas que he explicado anteriormente, está la resta del -1. Y es precisamente por esa razón. Entonces imprimiría el valor de f. Pero ¿qué pasa si e es mayor a... si e es 11... si e es 11 o mayor a este? Bueno, más bien, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Cuando e sea menor a 11, es decir, que cuando e sea igual o mayor a 11, vamos a tener que imprimir letras. Vamos a tener que imprimir letras que corresponden a aquellos valores cuando 11 menos 1 es 10, que corresponde a A, cuando 11 menos 1 es 10, que corresponde a A, cuando 12 menos 1 es 11, que corresponde a B, lo cual ya nos permitiría utilizar a las letras para estar definiendo a los valores numerados. Y gracias a que se numera las letras del abecedario de forma ascendente, podemos establecer una lógica para poder llevar a cabo el cambio de manera correcta. De tal forma que si necesitábamos un 14, necesitábamos un por 14 para acercarnos a lo más posible a el número dado por el usuario, nosotros multiplicaríamos por a igual a 10, por b igual a 11, por c igual a 12, por d igual a 13, por e que equivale a 14. Y así iríamos aproximando al número dado por el usuario y ya estaríamos utilizando las variables tipo char que se imprimen por medio de este comando cout letra, las variables tipo char que necesitamos para hacer la conversión. Y algunos me dirán, ¿por qué aquí tengo un -11? Lo que pasa es que al primer valor de la letra char yo le asigné letra igual a, porque es la primera letra del abecedario, A mayúscula, que son los valores mayúsculos que utilizamos para hacer la conversión, como lo hacen en hexadecimales. Entonces, si yo necesito multiplicar al valor de la potencia por 11, eso implica que ya necesito utilizar a las letras. Pero un por 11 estaría significando estaría implicando que yo realmente estoy multiplicando al valor de la potencia por 10 para acercarme a A, y sabemos que ese 10 equivale a A. Entonces, con el valor de E, 11 menos 11 ya me daría el valor original A, que es el valor que yo necesito y he asignado a 10. Y así, por ejemplo, si ustedes necesitan multiplicar por un 11, ya se iría asociado a B, porque sería A más 1, que es B. Si ustedes necesitan multiplicar por un 12, ya se asignaría el 13 menos 2, que es 2, que es A más 2, que es C, que equivale al 12, y esa es la lógica del programa. Entonces, una vez que nos vamos acercando al valor de A, ya como lo hemos hecho en la lógica para comprobar que estos programas son correctos, vamos a hacer la diferencia del valor que más se acerca de A con el valor de A, para así obtener el nuevo valor de A, dada por esta línea de comandos, y hacer el mismo proceso para acercarnos al valor que nos falta, al valor numérico que nos falta, para acercarnos al valor original que está dado por esta instrucción. Y cuando cumplimos con estas condiciones ya E es igual a menos 3, lo cual nos permite empezar el ciclo nuevamente y acercarnos al nuevo valor de A, de tal forma que los aproximemos de forma más certera posible a la conversión entre el número decimal dado por el usuario al número con el sistema de base desde 2 hasta 36. Esto queda claramente especificado por el usuario, que se guarda siendo la variable que se guarda bajo la variable z. Y es así como nos vamos aproximando con estas definiciones. Y el hecho con estas aproximaciones y restas, tal como lo he demostrado en la lógica matemática para hacer las conversiones cuando quiero comprobar que los programas se ejecutan de manera correcta. Ahora, y que se han explicado en los videotutoriales anteriores. Ahora, pues por eso es muy importante, como estamos manejando también números decimales, que tengamos a las variables flotantes. Porque el hecho de tener flotantes y que declaremos flotantes a la potencia, por ejemplo, a la potencia de D, declaremos como variables flotantes a la potencia de D, al producto a la suma de I más D, o al producto de D por E, nos permite considerar esas decimales que a su vez nos van a ayudar a definir tanto números enteros como decimales a la hora de hacer la conversión.
Entonces, sin más por explicar, voy a comprobar este programa, pero antes voy a ver cuánto tiempo llevo de esta explicación para que este video tutorial no sea tan cansado y tan extenso. Tenemos 15 minutos, miren, lo voy a dejar aquí. Entonces, ya una vez que expliqué cada una de las líneas de código como lo he hecho durante este video tutorial. En la segunda parte de este video tutorial yo voy a comprobar que en efecto este programa funcione adecuadamente y que me permita llegar a los resultados deseados. Entonces ahorita en unos momentos subo la parte 2.